En este taller de cosmopercepción anahuaca y cuenta del tiempo, este taller o este webinar es parte de nuestra serie de curanderismo, parte del proyecto de Tía Chuchas que se llama Lo Indígena en Nosotros, abrazando el conocimiento ancestral y compartiendo la belleza de la práctica. Hoy tenemos, o también antes de eso, Tía Chuchas gustaría reconocer a la gente Tataviam y a todos los indígenas cuál tierra estamos ahorita. Tenemos a pues nuestro maestro, curandero, Juan Carlos Solano Alcócer, acompañándonos de Morelos, México, y voy a leer un poco de tu biografía, ¿ok, Juan Carlos? Antes de que te lo Gracias. pasemos. Desde muy joven, Juan se interesó por la conexión con la naturaleza y la relación con los seres humanos. Estudió en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la ingeniera en desarrollo rural, trabajó durante más de 7 años en comunidades del sur del estado de Morelos en proyectos productivos, pero sobre todo de empoderamiento a su cultura y tradiciones. Al regresar de la universidad, tuvo la oportunidad de trabajar en proyectos de producción, transformación y comercialización de plantas medicinales. Tuvo también la oportunidad de trabajar en la Fundación Maya, donde cambió de domicilio al sureste de México, a la región Maya, donde vivió alrededor de 9 meses. Ese fue el primer momento fundamental en la decisión que tomó para comenzar el camino de la medicina. De vuelta, muchas gracias, Juan Carlos, por acompañarnos hoy y te la paso. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Los abrazo desde tierras lejanas y tierras hermanas. El día de hoy, en este primer taller, me gustaría poder comentar un poco, platicarles sobre la cosmopercepción anahuaca. En el occidente se le llama filosofía y en nuestras tierras los abuelos decían que nosotros percibimos el cosmos, por eso es cosmopercepción, porque tenemos todos los sentidos abiertos para poder percibir todos los elementos, todos los mensajes que nos está dando la naturaleza, por eso es que es percepción. Y Anahuaca es un término que se empieza a utilizar mucho ya en estas tierras, porque al principio se utilizó como cosmovisión mexica, pero al final empezamos a ser un poco más críticos y decimos es que el decir cosmopercepción mexica no estamos integrando a los demás pueblos, a las demás culturas de México ni del mundo. Entonces, por eso es que se empieza a tomar el concepto de cosmopercepción anahuaca, que anáhuac significa, viene de la palabra atl, nag, que es nahui, cuautl, cuatro, y ac, lugar. El lugar rodeado por los 4 lados de agua. Entonces, en base a eso, todo el continente somos anahuacas. Entonces, por eso es que estamos utilizando ya un término mucho más integrador, donde podamos integrar a los diferentes grupos y que nadie se sienta excluido. Por eso es que estamos hablando de cosmopercepción anahuaca. Entonces, muchas veces cuando dicen, pues, ¿de dónde, quién eres? ¿De qué grupo eres? Pues entonces muchos ya empezamos a referirnos, ya no decir, pues somos tlahuicas, somos mexicas o somos zapotecas, sino somos anahuacas, porque todos somos hermanos. Entonces, en esta primera parte, me gustaría empezar a platicar un poco con ustedes sobre la generalidad de lo que representa pues parte del fundamento de nuestra tradición.
Entonces, así como nos han enseñado otras culturas, eh, parte de su tradición, como por ejemplo los chinos, que sabemos que, y todos hemos conocido, ¿no? El símbolo del yin y el yang. Pues nosotros también tenemos un yin y yang, un nombre, y ellos, los chinos hablan del Tao o del Dao y después del yin y el yang. Nosotros también tenemos algo muy similar y tenemos, si podemos verlo, tenemos, ¿sí? Estamos hablando del ser humano, ¿sí? Como un canal energético y espiritual. Tenemos en la parte de arriba que nosotros recibimos toda esta energía cósmica que nos ayuda a reencontrarnos. Para nosotros, esta energía cósmica, esta energía dual que no tiene polaridad, nosotros le llamamos Moyokoyani, que es la energía que se crea y se recrea a sí mismo. O sea, es una energía que es dual, que es positivo y negativo y que no tiene polaridad. Entonces es la energía que recibimos del universo y que entra a nuestro cuerpo. Entonces, cuando nosotros recibimos esa energía, que es Moyokoyani, que significa nuevamente la energía que se crea y se recrea a sí mismo. O sea, no necesita dualidad para poderse recrear. ¿Sí? A partir de ahí, baja esta energía y la energía, algo que quiero tomar algunos minutos, porque muchas veces decimos, es que la energía es negativa o es positiva. La energía no es ni buena ni mala. La energía simplemente es energía. Cuando esta energía pasa y entra por nosotros, entonces se hace dual. Nosotros dividimos esa energía y nosotros ponemos la intención a esa energía. Por lo tanto, la energía no es buena ni es mala, simplemente es energía. Nosotros, al dividir esa energía, podemos darle una intención a esa energía y entonces hacemos la dualidad. La misma energía nos puede ayudar o servir para ayudar a levantar a una persona o para tirar a una persona. Es exactamente la misma energía. Lo único que cambia es la intención que nosotros le estamos dando a esa energía y que cambia la polaridad. Entonces vivimos en una realidad dual y a través de nosotros, entonces se dualiza esa energía unificada. Por eso es que cuando pasa esa energía por nosotros, está el primer concepto que es Ome Teot. ¿Sí? Ome Teot significa dos energías. Muchos de ustedes, me imagino, de los que están ahorita en el webinar, muchos son danzantes, muchos han estado en ceremonias. Y si ustedes se recuerdan, cada vez que termina una palabra o cada vez que termina parte de una ceremonia, gritamos Ome Teot. Ome Teot. Sin embargo, quiero aclarar
que mucho del sincretismo entre la tradición precuautémica, ¿no? Aquí dentro de la tradición ya no le llamamos prehispánica, sino precuautémica, eh, está, eh, eh, estamos hablando de Ometeotl vinculado mucho a la religión católica y es el simbolismo o el significado del Dios que está afuera. Por eso es Ometeotl. Sin embargo, en el conocimiento profundo de nuestros pueblos, el Dios no existe afuera. De hecho, en ninguna lengua indígena de México existe el concepto de Dios. No existe en ninguna lengua indígena. Por lo tanto, no existía el concepto de Dios. Por lo tanto, Ometeotl significa dos energías, es llegar a un equilibrio dual entre lo positivo y lo negativo, entre lo femenino y lo masculino. Por lo tanto, cuando nosotros gritamos Ometeotl, no le estamos gritando a un Dios que está afuera, sino estamos recordándonos a nosotros mismos que somos nosotros los creadores de nuestra propia realidad a través del equilibrio de nuestros dos polos, del polo positivo y del polo negativo. Por lo tanto, cuando decimos Ometeotl, es un recordatorio a nosotros mismos que somos creadores duales y que el camino de la tradición es poder equilibrar esos dos polos para que podamos vivir nuevamente en unidad. Es un concepto muy profundo y por lo tanto se desliga de esta visión católica, sino se une más a diferentes visiones tradicionales. Entonces, este es el primer concepto, que es Ometeotl. Y después de Ometeotl, quiero comentar otro concepto, que es el Tloque Nahuaque. El Tloque Nahuaque, que significa lo cerca y lo junto. Lo que es arriba es abajo. Lo que es abajo es arriba. Lo que es adentro es afuera. Por lo tanto, nosotros somos un fractal del universo. Por lo tanto, los abuelos decían, si nosotros nos conocemos y nos entendemos y nos estudiamos, podremos entender y comprender el universo. Eso es fundamental para poder entender la cosmovisión de nuestros pueblos. Nuestros pueblos, por ejemplo, no veían hacia arriba las estrellas. Esa es una visión occidental. Nosotros veíamos hacia abajo las estrellas. Nosotros veíamos hacia adentro y nos estudiábamos y nos entendíamos para poder entender y conocer la totalidad del universo. Eso es fundamental para poder entender nuestra cosmovisión indígena. Después, entonces este concepto del Tloque Nahuaque, a mí en lo particular, creo que es uno de los conceptos más importantes porque representa los dedos de las manos, representa lo cerca y lo junto. Y los abuelos decían, vamos a unirnos
en diversidad. Yo no quiero que seas igual a mí, ni yo quiero ser igual a ti. Quiero que nos unamos en diversidad, porque tu diversidad me hace más fuerte y mi diversidad te hace más fuerte. Por eso es que es la representación de los dedos de las manos. Cada uno es diferente. Cada uno piensa diferente. Pero cuando nos unimos en diversidad, nos hacemos más fuertes. Ese es el principio de paz que rigió durante miles de años nuestros pueblos anahuacas. A partir de ahí partimos en este sentido de que vamos a unirnos en diversidad. Por eso la mazorca del maíz es muy importante, porque ningún grano de maíz es igual a otro, pero nos estamos uniendo en el olote, que es el objetivo en común que todos tenemos. Es un vínculo, es un significado muy importante para nuestros pueblos, ¿sí? Después, cuando tenemos Moyocoyani, después bajamos a Ometeot, o sea, la unidad se divide y se hace dual. Pero después, a través del Tloquenahuaque, de lo cerca y lo junto, de lo que es arriba es abajo, podemos entender que lo que nos está enseñando nuestro propio organismo, nuestro propio cuerpo, es la representación misma del universo, del cosmos. Por eso es que si nosotros nos estudiamos y nos entendemos, podremos entender cómo funciona el universo. Entonces, cuando nosotros vamos de Moyocoyani, que es la energía que se crea y se recrea a sí mismo, bajamos a Ometeo y después nuevamente dentro de nuestra célula encontramos esto, que es el ADN o DNA. ¿Sí? Entonces, nuevamente regresamos a Ometeo dentro de nuestro cuerpo. El ADN o el DNA se crea y se recrea a sí mismo. No necesita dualidad para poderse recrear. No necesita dualidad para poderse reproducir. Entonces, llegamos de un Moyocoyani cósmico, pasa por nuestro cuerpo que divide, que separa la energía unificada en una energía dual, pero en nuestro cuerpo nuevamente estamos regresando a la unidad a través de Moyocoyani. Nuestra propia esencia, ¿sí?, es Moyocoyani. Por eso es que es tan importante entender que el Dios no está afuera, sino que Dios está dentro de nosotros, porque somos creadores, porque estamos hechos en base a los 4 elementos: al fuego, a la tierra, al agua y al viento. Estamos constituidos de los 4 elementos. Por lo tanto, el universo está constituido de los 4 elementos. Por eso es que mucho de los números sagrados que utilizamos para la cuenta del tiempo mexica
están basados en las articulaciones o en nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, tenemos el número 13, que son las trecenas, que es muy importante que podamos entender cómo es que sacan nuestros abuelos los números sagrados, observando, y nos basamos en el cuerpo humano, en la observación. Entonces, si nosotros tenemos el número 13, son 13 articulaciones importantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Después tenemos rodillas, 9. Tenemos tobillos, ¿sí? Y tenemos codos. Entonces estamos hablando de 13 articulaciones importantes que tenemos en nuestro cuerpo, y por eso de ahí surge el número 13, las trecenas, que es muy importante en la cuenta del tiempo mexica, ¿sí? Entonces, me gustaría ahora que pudiéramos entender qué sucede con la cuenta del tiempo. Esto nos va a ayudar para saber cuántos años nosotros tenemos como civilización y saber por qué durante 500 años, no de conquista, sino de colonización, no pudieron acabar con nuestras tradiciones los españoles o los ingleses. Porque nuestra cultura y nuestra tradición es tan profunda que es muy difícil que puedan erradicar nuestra tradición. Y ahora les voy a enseñar cuántos años tenemos como pueblo, como civilización, para poder entender quiénes somos y de dónde venimos. Eso es muy importante para poder entender quiénes somos. Entonces tenemos, perdón por si no se ve muy bien, pero creo que es mucho más dinámico poder dibujar que tener diapositivas. Entonces tenemos aquí, ¿sí? Tenemos aquí, vamos a entender cómo se sacan las trecenas para poder entender de dónde parten los números para saber de cuánto tiempo tenemos como civilización. Los abuelos dividieron el universo en 4. El rumbo del norte, ¿sí se alcanza a ver bien? Bueno, espero que se alcance a ver bien. El rumbo del norte es el rumbo de Tecpat, de Pedernal. El rumbo del sur es el rumbo del sur, el rumbo de Conejo, de Tochtli. El rumbo de oriente es el rumbo de Acatl, y el rumbo del poniente es el rumbo de Cali, de Casa. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros empezamos la cuenta del tiempo y supongamos que tenemos 1 casa, vamos a dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12 y 13. Cuando damos 13 vueltas, regresamos nuevamente al símbolo de inicio, que en este caso fue casa. Cuando pasamos 13 vueltas, que es la primera trecena, entonces vamos a pasar al otro rumbo, a la otra dirección, que en este caso es Tochtli Conejo. Y vamos a dar nuevamente 13 vueltas. Cuando inicia, por ejemplo, 1 conejo, estamos hablando que es el inicio, ¿sí? Es el moderador de esa trecena. Es la influencia que va a tener toda esa trecena, ¿sí? Todos esos símbolos durante 13 años. Entonces, si decimos 1 casa, después 2 conejo, pero con influencia casa. 3 acatl o carrizo, pero con influencia casa. 4 pedernal, pero con influencia casa. Y así van a ser los 13, las 13 vueltas. Siempre van a estar influenciados por casa. Cuando cambiamos de casa a conejo e iniciamos el conejo, esos 13 numerales van a estar influenciados por conejo. Cuando pasemos 13 vueltas, vamos a pasar a acatl y van a estar esos 13 números influenciados por acatl. Y después vamos a pasar a pedernal, que van a estar influenciados por pedernal esos 13 números. Si nosotros multiplicamos 13, que son las números de las vueltas, por 4 rumbos, entonces nos da 52. El 52 es un número que es, los abuelos decían que cuando nosotros nacemos, los astros, los planetas, estaban situadas de cierta manera. Hasta 52 años después, esos planetas se iban nuevamente acomodando para regresar exactamente a la misma posición que estaban 52 años antes. Por eso es que a los 52 años nosotros hacemos una ceremonia muy importante. Cuando se hace la primera trecena, se hace una ceremonia. En la primera trecena se le llama Tlalpili, que significa un amarrado de 13 años. Después, a los 26 años, que son 2 trecenas, se llama Ome Tlalpili, que significa 2 amarrados de 13 años. A los 39 años se llama Yey Tlalpili, 3 amarrados de 13 años. Y a los 52 años se llama Shumolpili, que es un amarrado de 4 ciclos, de 4 trecenas. Y eso es lo que hacemos como ceremonia. Por eso es que a los 52 años o el número 52 es tan importante. De hecho, en tradición, a los 52 años se hace una gran ceremonia de fuego nuevo, donde se cambia de un ciclo a otro ciclo. ¿Sí? Entonces, no sé si haya preguntas hasta aquí, si no, continuamos.
¿Cómo van? ¿Todo bien? Sí, No hay. creo que todo bien, maestro. No hay preguntas todavía. Ok, perfecto. Entonces, si me van siguiendo, vamos a seguir. Entonces, a partir de aquí, todo esto es para explicarles algo. Todo esto es para poder explicar. Ustedes conocen, porque, bueno, creo que es uno de los símbolos más reproducidos en todo el mundo, que es la Wei Kwaushikali Shiptia, que es la jícara del sol, la piedra del sol. ¿Sí? Aquí alcanzamos a ver, eh, tenemos en esta parte el centro, tenemos un cuadradito en esta parte, otro aquí, otro acá y otro acá. Son 4 cuadrados y el centro. Esos 5 elementos son 5 eras. Son las 5 eras que pasó nuestra civilización hasta llegar a donde estamos en este momento. La piedra del sol, mal llamado calendario azteca, tiene también fechas dentro de la piedra. Nosotros podemos ver, no sé si se vea mejor así o así. Tenemos en esta parte una flecha que apunta a esta parte de aquí arriba. Esta parte de aquí arriba representa 13 carrizo. El 13 carrizo se hizo una correlación basado en la cuenta del tiempo y yo en lo particular utilizo la cuenta del tiempo del abuelo Arturo Mesa. Es la cuenta que yo utilizo, la cuenta del tiempo, que en lo particular se me hace una investigación muy profunda y que lo conozco a él y creo que de todas las cuentas del tiempo es la que mejor me ha conectado la cuenta del tiempo de Arturo Mesa. Entonces, se hizo una correlación de tiempo donde el 13 carrizo que está anunciando el Nahui Olin, que es como se llama la cara que está en el centro de la piedra del sol, es el 13 carrizo y la correlación eh, que tiene en el calendario gregoriano es 1999. Ese es el término de la quinta era de la piedra del sol. ¿Sí? Entonces tenemos 5 eras que terminaron y que en 1999 inició la sexta era. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sabemos cuántos años tiene una era? Entonces, tenemos en toda esta cuenta del tiempo está basada en la latitud de Tenochtitlan, ¿no? Entonces, normalmente en esta parte del planeta, los días son más largos que en las noches. Y por eso tenemos dos diferentes números. El número 13, que como les había comentado hace un momento, representan las 13 articulaciones importantes de nuestro cuerpo. Y y las articulaciones están expuestas al sol.
¿sí? Por lo tanto, están representando el día, ¿sí? Y tenemos un número que representa la noche. Y tenemos 9 orificios, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ano 8, vagina 9 o pene 9. Entonces tenemos 9 orificios que representan la parte oscura, no la parte mala, la parte oscura de de esta dualidad en la que vivimos. Entonces, empezamos ya a tener números y tenemos tenemos 13, ¿sí? Por 52 y tenemos 9 por 52. Entonces, a ver, ayúdenme en el chat, me pueden poner cuánto es 13 por 52. A ver, estoy viendo el chat, a ver quién me ayuda. 13 por 52. ¿Qué número nos da? Exactamente, 676. Y 9 por 52, ¿cuánto nos da? 468. Si nosotros lo sumamos, ¿cuánto nos da? Ujú. 1144 años. Eso es lo que dura una era. Entonces, si tenemos, ahí, síganme ayudando con las cuentas. Si tenemos 1144 años por 5 eras, ¿cuánto tenemos? A ver, 5720 años, pero hasta 1999. De 1999 aquí, que estamos en el 2020, son 21 años. Entonces serían 7720 más 21 años, serían 5741 años. Eso es lo que tenemos como civilización. A partir de ese tiempo, empezaron a haber cuentas, empezaron a haber, sí, o sea, empezamos nosotros a poder tener, pudimos plasmar conocimientos, pudimos crear como toda una cultura. Tenemos 5741 años. Si ustedes ven cuántos años tienen la cultura china, más o menos vamos por ahí. Si ustedes ven la cultura judía, más o menos los judíos tienen un calendario que más o menos tienen los mismos años. Nosotros somos una de las cunas de la civilización de este planeta. Por eso es que es tan importante saber cómo sacamos cuántos años tenemos como civilización, como pueblo, para que nos demos cuenta que por eso no fue tan fácil para los españoles ni para los ingleses poder arrebatarnos nuestra tradición. Y precisamente ustedes conocen, y hay una frase muy linda que dice, pudieron cortar nuestros frutos, pudieron cortar nuestras ramas,
Pudieron cortar nuestros troncos, pero jamás pudieron cortar nuestras raíces. Y es verdad, porque tenemos más de 5,000 años de estar como una civilización, como pueblo. Por eso es tan importante poder entender y conocer la cuenta del tiempo, porque esa es la herencia que nos dejaron nuestros abuelos. Entonces, para que se den cuenta, y vamos a ver algunos datos importantes, algunas cifras importantes. En 1999, fue el final de la quinta era. Para en el año 2000 iniciar la sexta era con el sexto sol. Una era es un día cósmico. Tenemos un día que tiene 676 años y una noche que tiene 468 años. Los abuelos decían, la noche es para dormir, para descansar, para deconstruir. Y el día es para crear, para construir, para levantarse, para moverse. Eso es lo que decían los abuelos. Y por eso, cuando empezamos a trabajar en la cuenta del tiempo, nos vamos dando cuenta de la lógica que utilizaron los abuelos. Entonces, vamos a partir del año 1999, que fue el último año para entrar en el sexto sol de la sexta era. Si nosotros tenemos 1999 años menos 468 años, que fue lo que duró la quinta luna de la quinta era, ¿cuánto nos da? A ver, ayúdenme. 1999 menos 468. A ver, pónganmelo en el chat. Exactamente. 1531. ¿Sí? 1531. ¿Sí? Entonces, si nosotros podemos, nos damos cuenta, estamos hablando de que en 1521, en 1521, ¿sí? Fue cuando el joven abuelo Cuauhtémoc dio el último mensaje a los guías y a los líderes de las 4 direcciones, todavía en la plaza de la Gran Tenochtitlan. 10 años antes, ¿sí? 10 años antes de que cambiara el día en la noche, el día en noche. ¿Sí? 10 años antes de que el día se ocultara para que entrara la energía nocturna. ¿Sí? El 31 entró la energía de la noche. Los abuelos no sabían que iban a llegar los españoles, no sabían que iba a haber matanzas, no sabían. Lo que sabían los abuelos
es que era una energía de cambio y de transformación y de que era momento de dormir para darle entrada y cabida a la noche, al descanso. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de que en 1521 se tomó la Gran Tenochtitlan y pasaron 10 años para que entrara la noche, entráramos en la quinta noche de la quinta era. Sin embargo, acuérdense que el día no se acaba inmediatamente y llega la noche, sino hay atardeceres y hay amaneceres. En esa época ya estábamos en el atardecer, donde estábamos esperando la noche. Los abuelos lo sabían. Los abuelos simplemente, pues, a veces es difícil poder entender y aceptar tu propio destino, tu propio camino cósmico. Y ese es el ejemplo que nos dieron de poder fluir con la energía cósmica y poder fluir con nuestra propia naturaleza. Entonces, cuando en 1521, antes de que tomaran la Gran Tenochtitlan, fue el abuelo, fue el Consejo de Ancianos, llamó al joven abuelo, a Cuauhtémoc-Sin, y el Consejo de Ancianos fue el que le dijo a Cuauhtémoc. Cuauhtémoc significa águila que desciende. Cuauhtémoc, como águila, descendió para poder ofrendar su vida y poder dar el mensaje. Cuauhtémoc citó a todos los líderes, a todos los guías de los pueblos de las 4 direcciones y los convocó en la Gran Tenochtitlan en 1521. Y entonces, presentes miles de guías, Cuauhtémoc dio el último mensaje. Y ese es bien interesante porque ese último mensaje fue recolectado por muchas personas de tradición en diferentes partes del país. Y en realidad era el mismo mensaje con diferentes palabras, pero era el mismo mensaje. Porque se les pidió la consigna de poder mantener el mensaje del joven abuelo para las generaciones futuras y que nunca olvidáramos quiénes somos. Por eso es que es tan importante poder recordar este último mensaje. Y en realidad, en general, este mensaje dice que la energía del sol tuvo a bien esconderse, que era momento de que pudiéramos guardar los conocimientos en un lugar seguro, que es nuestros corazones, y que era momento de poder desbaratar las casas de canto, los calmeca, las casas de rezo, los teocalis, que era momento de que todo lo pudiéramos guardar, porque iba a llegar un día donde los hijos de nuestros hijos iban a cosechar las sagradas escrituras
y que iba a salir nuevamente el sol. Y en el año 2000 llegó el nuevo sol. En el año 2000 llegó nuevamente la esperanza. Y por eso, si ustedes se dan cuenta, a partir del año 2000 empezó a haber mucha información de ceremonias, de danzas, de cuenta del tiempo, de temazcales, de medicina, muchísima información, porque los abuelos empezaron a liberar la información porque sabían que ya había llegado el nuevo sol y que era momento de que nuevamente volviera a florecer nuestra amada Anáhuac. Eso es la herencia que nos dejaron nuestros abuelos y por eso tenemos un gran compromiso, una gran responsabilidad, los que estamos en este camino de tradición, que a través de los conocimientos, de las enseñanzas que nos dejaron nuestros abuelos, podamos ser mejores seres humanos. Ese es el objetivo, que podamos encontrar nuevamente el camino hacia nuestra propia unidad. Ese es el camino de la tradición. Regresar nuevamente a la unidad. No sé si alguien tenga una pregunta hasta aquí, si no continuamos, porque todavía hay muchas cosas que platicar. ¿Todo está bien? Hola, hola. ¿Todo está bien? ¿Seguimos? Ok. Entonces, me gustaría que hagamos un ejercicio muy rápido para que ustedes puedan sacar el año en que nacieron, que sería parte. Hay una pregunta que dice, ¿por qué tenían que cerrar los Calmecas? Cerraron todo porque se dieron cuenta de que la información que nosotros que teníamos, podía usada de una manera negativa. De hecho, en muchos centros ceremoniales, como observatorios, cuando llegaron los españoles, ya estaban llenos de tierra o de arena, ya estaban tapados los túneles, ya estaban destruidas o tapados los centros ceremoniales. Muchos centros ceremoniales no fueron tapados por los españoles, sino por los mismos abuelos para proteger y mantener el conocimiento tradicional, porque sabían que venían tiempos de oscuridad y que iba a haber un momento donde se iba a volver a rescatar todo eso y poder volver a aprender de esos conocimientos. Por eso es que los Calmecac, las casas de canto, los teocalis, fueron desmantelados y fueron destruidos. Dice, ¿cómo sabemos nuestra responsabilidad si no sabemos de dónde venimos? Precisamente, ese es uno de los objetivos, que podamos ver nuestra herencia. Primero, si nacimos en una tierra, es porque nuestra energía también está en esa tierra. Y entonces, a partir de ahí, podemos ver nuestras raíces, podemos ver de dónde venimos, pero la responsabilidad también es con esta tierra donde nacimos y donde vivimos. Eso es muy importante. Y entonces,
al final esa es nuestra casa y es donde nos parió la Madre Tierra. Vamos a hacer un ejercicio que quiero que todos hagamos. Vamos a colocar una hoja y vamos a hacer una cruz. ¿Sí? Vamos a poner de este lado el Acatl, que es el carrizo, que es el rumbo del oriente. Del otro lado, la casa, que es Cali. ¿Sí? Del lado izquierdo, vamos a colocar el Flint, que es Tecpat. Y del otro lado va a ser el conejo. ¿Sí? Entonces, voy a explicarles que creo que esto es algo muy, muy importante. 2 horas, pues es muy poquito para poder explicar toda la cosmopercepción anahuaca, pero voy a hacer un esfuerzo para poder intentar de explicar lo más importante. Entonces, estos son los 4 símbolos. Acatl, que es carrizo o bambú, conejo, tochtli, tecpat, flint y casa cali. Entonces, vamos a iniciar por el rumbo del norte, el rumbo del Pedernal. Ese es el primer rumbo, la primera dirección. Cada rumbo tiene un nombre, tiene un elemento, tiene una cualidad, tiene un color. ¿Sí? Entonces, el rumbo del norte es el rumbo del Mictlampa. Mic, M-I-C, Tlampa, que significa, Mic significa difuntos y Tlampa significa dirección, rumbo o dirección. Entonces, Mictlampa significa el rumbo o la dirección de los difuntos o de los muertos. Es el rumbo color negro o color blanco. En la tradición se puede utilizar cualquiera de los 2 colores, el blanco o el negro. Es diferente a los colores lakotas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, los lakotas no tienen el color azul dentro de los 4 primeros colores. Nosotros sí lo tenemos. Entonces, el rumbo del norte es el rumbo del Mictlampa. Es el rumbo de los difuntos, de los muertos. Es la dirección del color negro o del color blanco. Es el elemento, es el agua. El agua que nos refleja nuestro propio espejo, nuestro propio reflejo. Y la energía protectora que cuida ese rumbo, esta dirección, se llama Tezcatlipoca. Tezcatlipoca significa literalmente espejo de humo. Creo que es uno de los conceptos más profundos de la tradición. Sin embargo, toda nuestra tradición es muy simbólica.
y cada símbolo, cada elemento es muy profundo. Por eso, cuando llegaron los españoles, les costó tanto trabajo poder entendernos, porque somos muy simbólicos. Entonces, Tezcatlipoca es como si se metieran a dar un baño, se están dando un baño, y cuando salen de la regadera, quieren peinarse y se ven al espejo que está en el baño. Y se dan cuenta de que ese espejo está lleno de vapor de agua. Y les cuesta trabajo ver su rostro. Es difícil para ustedes distinguirse. Ese es el simbolismo de Tezcatlipoca. ¿Y qué tenemos que hacer para podernos mirar? Tenemos que quitar el vapor de agua para poder ver nuestro verdadero rostro. Los abuelos decían que ese vapor de agua es la representación de nuestros miedos, es la representación de nuestro enojo, de nuestra tristeza. Es la representación de todas esas emociones que hacen que no veamos nuestro verdadero rostro. Y los trabajos iniciáticos, las danzas, los temazcales, los ayunos, las ceremonias, es para ir limpiando todas esas emociones que impidan que nos veamos a nosotros mismos quienes somos. Por eso, muchas veces decían los abuelos, es muy difícil o a veces da miedo ver realmente tu verdadero rostro, porque no sabes a quién puedes mirar. Los abuelos decían que el enemigo que tenemos, con el que tenemos que luchar, es el que nos dice, no puedes, no sabes, no te levantes, no camines, ya no luches. Ese es nuestro peor enemigo. Y nuestro peor enemigo se llama Tezcatlipoca. ¿Y quién es Tezcatlipoca? Nosotros mismos. Por eso es que es uno de los elementos más importantes, porque nos está reflejando al trabajo interno y al trabajo profundo, y que todo parte de ahí. Si no tenemos ese rumbo resuelto, ese trabajo personal de Tezcatlipoca, entonces no podemos seguir avanzando. Muchas personas, teniendo 70, 80 años, no han podido trabajar con su Tezcatlipoca. Y la tradición nos ayuda a poder trabajar con nosotros mismos. Por eso es tan importante y por eso somos una cultura iniciática, porque hacemos trabajos iniciáticos. El segundo rumbo o la segunda dirección es la dirección del Tlahuistlampa. Tlahuis significa luz y Tlampa significa lugar, dirección o rumbo. Entonces podríamos traducirlo la dirección o el rumbo de la luz. Tlahuistlampa, el rumbo de la luz. Es el color amarillo porque por ahí llega el sol, no sale el sol, llega el sol por el rumbo del oriente. Es el elemento aire porque está muy vinculado. Si ustedes ven algunos códices, algunas imágenes de Quetzalcóatl lo ven con pico de pato, que es la representación de Hécat. Cuando ustedes ven un caracol
colocado en el plexo solar es Quetzalcóatl y está muy vinculado con el viento. Por eso es que en ceremonias el elemento aire es un elemento de caracol. Entonces, a través de la tecocoli, a través del caracol, nos está hablando Quetzalcóatl, nos está hablando el viento. Por eso está muy vinculado Ejecatl Quetzalcóatl. Es un rumbo de color amarillo, es el rumbo del aire, es el rumbo del guardián y protector que es Quetzalcóatl. Quetzalcóatl nos da una característica fundamental. Nos da sabiduría. Quiero aclarar algo y corregir. No nos da sabiduría. Y ninguno de los guardianes nos da, sino nos coloca en los lugares para que nosotros mismos podamos generar y construir esas características en nosotros mismos. Es una lógica totalmente diferente. No es una lógica católica. Es una lógica que los abuelos decían, la única manera de conocer es recorriendo el camino. Es lo mismo. Si tú quieres tener sabiduría, necesitas generarla tú mismo. Y entonces viene esta representación de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Es la representación de una serpiente que va caminando, que va arrastrándose y de pronto pasa por una espina. Y podemos ver que hay una rasgadura en la piel de la serpiente. Y entonces empieza, y es la representación de que le crece una pluma en esa pequeña herida. Sigue arrastrándose y se topa con una piedra y le vuelve a salir otra pluma. Y así, cuando sigue su camino, cuando va sintiendo, cuando va viviendo, entonces esa pluma, esa herida se va transformando en una pluma. Hasta el momento en que esa serpiente se llena todo de pluma y tiene la capacidad de poder elevarse y esa serpiente tener una visión de águila. Por lo tanto, el conocimiento aplicado en la vida es sabiduría. No solamente acumular conocimiento te da sabiduría. El conocimiento aplicado a tu vida y que ese conocimiento mejore tu vida, eso es sabiduría. Por lo tanto, cuando en el momento de que tenemos una visión de águila, es momento de poder compartir con los otros y que los otros puedan seguir su camino arrastrándose para que puedan sentir y que puedan transformarse también en águilas. Después pasamos al rumbo del sur. Pasamos al rumbo del Huixtlampa, al rumbo de las espinas. Huix
significa espina. Tlampa es dirección o rumbo. Por lo tanto, es el rumbo de las espinas. La dirección de las espinas. El rumbo del sur es el color azul. El elemento que trabajamos en ese rumbo es el fuego. El fuego que realmente quema, el fuego que realmente calienta, no es el color, el fuego rojo, sino es el fuego azul. Por eso es que para nosotros el rumbo del sur es el rumbo de color azul. Este rumbo, esta dirección, es la dirección de la fuerza de voluntad logradora. Decían los abuelos que era como una bella flor, como una rosa, llenas de espinas, que a veces ofrendamos piel, ofrendamos lágrimas, ofrendamos sangre, pero al final nos damos cuenta que es como una bella rosa. Después de la ofrenda viene la apertura de esa flor. Uno de los símbolos más importantes del rumbo del sur es el Huitzilin, el hummingbird, el colibrí. Es la representación de la fuerza de voluntad. Técnicamente, un colibrí no debería de volar, porque su cuerpo es demasiado pesado para el tamaño de alas que tiene. Por lo tanto, se cuenta una historia que le decían al colibrí: ¿pero por qué intentas volar si a ti no te hicieron para volar? Y que el colibrí les decía: yo sé que puedo volar y sé que voy a poder volar muy lejos y muy alto. En ese momento se esfuerza y no solamente alcanza a volar, sino se logra mantener en el mismo lugar. Y no solamente se logra mantener en el mismo lugar, sino logra volar. Es el única ave que logra volar en reversa. Por eso es que el colibrí, el hummingbird, es la representación más profunda de la fuerza de voluntad logradora, de que a través del trabajo constante, a través de la fuerza de voluntad, podemos lograr todo lo que nos propongamos. Que podemos lograr hasta lo imposible, así como nos enseñaron nuestros abuelos, nuestros ancestros, al construir estos centros ceremoniales tan hermosos, al poder construir y pulir las piedras más duras y hacer obras de arte, al poder tener una civilización tan vinculada a la vida y tan vinculado al amor por el otro. Eso es lo que nos enseña el rumbo del sur. Eso es lo que nos enseña el guardián, el protector del rumbo del sur, Huitzilopochtli, ¿no? Los antropólogos dicen que es el dios de la guerra. En realidad, ni siquiera existen los dioses
en nuestra tradición y por eso es el guardián o protector del rumbo del sur, de la fuerza de voluntad logradora. Y después pasamos al rumbo del poniente, al rumbo del Cihuatlampa. Sigua significa mujer, Tlampa, rumbo o dirección. Entonces significa el rumbo o la dirección de las mujeres. Es el rumbo rojo, que es la ofrenda femenina de cada 28 días, que ofrenda piel y ofrenda sangre también, a través de los hijos. Es el rumbo rojo, es el rumbo de la tierra. El rumbo de la tierra que está muy vinculado a lo femenino. Está muy vinculado a la transformación de las cosas. Antiguamente decían que los hombres sembraban el maíz y que traían el grano de maíz para que la mujer pudiera transformar ese grano. Sin la transformación, ese grano de maíz no estaba accesible. No podíamos comerlo. Entonces, esta visión de la mujer transformadora, que todo lo hace útil, que todo lo hace asimilable, que todo lo hace hermoso. Esa es gran parte de la energía femenina. Esta transformación que hemos perdido y que requerimos recuperar en equilibrio y que podamos volver a caminar lo masculino y lo femenino en equilibrio, en armonía. Entonces el rumbo del poniente, el guardián y protector del rumbo del poniente, se llama Xipetote. Xipetote es una representación, podemos observarlo en algunos códices, es la representación de un descarnado, o sea, no tiene piel. Y esa piel es la representación de que necesitamos sentir dolor para valorar el no dolor. Necesitamos enfermedad para valorar la no enfermedad. Necesitamos sentir tristeza para valorar la felicidad. Porque vivimos en un mundo dual. Entonces es la representación de que los abuelos decían, imagínense una persona sin piel, sintiendo la lluvia, sintiendo el sol, sintiendo el agua, sintiendo el viento. Y entonces, como tengo piel, valoro el no dolor. Valoro sentir el agua. Valoro sentir el sol. Valoro sentir el viento, porque lo disfruto. Porque vivimos en un mundo dual. Y entonces el rumbo del sur, del poniente, es el rumbo de la sexualidad sagrada también. Es el rumbo del placer. Es el rumbo de disfrutar todo lo que nos presenta en la vida, de abrirnos a la experiencia y poder disfrutar cada momento de la vida. Eso es lo que nos enseñan los abuelos. Que los abuelos también disfrutaban y que era uno de los elementos
importantes de la vida de ellos, el placer. Entonces tenemos estos 4 direcciones, estos 4 rumbos. El primer rumbo, el rumbo del sentido ético, de los abuelos. El segundo rumbo es el rumbo de la sabiduría cósmica. El tercer rumbo es el rumbo de la fuerza de voluntad logradora. Y el cuarto rumbo es el rumbo del placer. Es el rumbo de la sexualidad sagrada. Es el rumbo de esta conexión con la tierra. Estos 4 elementos hacían posible que pudiéramos vivir en una sociedad equilibrada y armónica con todo lo que nos rodeaba, con las plantas, con los animales, porque sabíamos que todo lo externo era una representación de lo interno. Entonces, ¿cómo era posible que dañáramos lo externo? Porque íbamos a dañar también lo interno. Y por eso tampoco podíamos dañar lo interno, porque era lo más preciado que teníamos, nuestra propia vida. En medio es la armonía. Cuando podemos trabajar con esos 4 rumbos, con esas 4 direcciones, entonces lo que tenemos en medio es armonía, es someteo. Regresamos a nuestra propia unidad. Ese es el camino de la tradición. Y entonces, a esta flor, a este proceso, también se le llama el proceso genómico. Y todavía en algunas comunidades se hace. Y creo que se debería de retomar. De los 0 a los 6 años, los niños estaban en las casas para aprender de los padres, para aprender de la madre, del padre, de los oficios que hacían. De 6 a 12 años, iniciaban el primer rumbo, el rumbo del norte. Y les enseñaban únicamente 3 cosas. Amar lo vivo, amar lo ajeno y amar lo débil. Imagínense una civilización que invertía 6 años en la educación de los niños para enseñarles a amar lo vivo, a amar lo ajeno y amar lo débil. Ahora les pregunto, una civilización donde les enseñaban a amar todo, ¿era una civilización de asesinos? No. Por eso muchas de las teorías de que éramos un pueblo que hacíamos sacrificios humanos, se están derrumbando. Porque sabemos muy claramente que la educación, podemos ver a través de la educación lo que podía ser un pueblo. Cuando cambiábamos de rumbo, del rumbo del norte al rumbo del oriente, estaban en el primer rumbo, que es el rumbo del norte, de los 6 a los 12 años. Cuando pasaban a los 12 años al rumbo del oriente, hacían una ceremonia iniciática. En este caso, tenían que trabajar Tezcatlipoca, que era la parte interna, la parte oscura de uno mismo.
Imagínense después de estar aprendiendo durante 6 años a amar lo vivo, amar lo ajeno y amar lo débil, los llevaban a unas cuevas donde pasaban 2 días, 3 días, hasta 4 días, sin comer y sin tomar agua, para que se conectaran con ellos mismos, para que estuvieran en contacto con ellos. Después de esos días, regresaban expandidos, regresaban haciéndose parte del todo y entendiendo el principio de la vida. Eso es lo que se hacía en la primera iniciación. De los 12 a los 18 años, iniciaban el segundo pétalo, el rumbo del oriente. Y les enseñaban la parte de la mente, la parte de la sabiduría. Les enseñaban cuenta del tiempo, matemáticas, astronomía, astrología, tonalpohualis, toda la parte dura del conocimiento se le enseñaban en este rumbo, de los 12 a los 18 años. Cuando pasaban de los 18 a los 24 años, era el tercer rumbo, era el rumbo del sur. Cuando se pasaba de un rumbo a otro, hacían otra ceremonia iniciática. En este caso, era subirlos a una montaña para que pudieran sentir el sol y pudieran conectarse nuevamente con la energía cósmica. De los 18 a los 24 años, trabajaban el rumbo de la fuerza de voluntad, de Huitzilopochtli, y era donde trabajaban el esplendor del oficio que les correspondía. En el segundo taller, que va a ser el 14, vamos a trabajar un poco más el tonalpohualli y la cuenta del tiempo. Antiguamente existían los tonalpouques, que eran las personas que sacaban el tonalpohualli de los bebés que iban naciendo, y era como su acta de nacimiento. Y les decían a los papás cuáles eran sus características positivas y negativas, y hacia dónde podían encaminarlos para que pudieran desarrollar todo el potencial de ese niño. Entonces, desde el nacimiento, están trabajando ese potencial en los diferentes rumbos, en las diferentes direcciones. Pero cuando llegan al rumbo del sur, de 18 a 24 años, era el esplendor de ese oficio que ya estaban practicando desde su nacimiento. Entonces se volvían médicos expertos, artesanos expertos, escribanos perfectos, agricultores, hacia donde se iban dirigiendo. Y era esos 6 años, concentrarse en pulir todas las técnicas que tenían en los oficios. De los 24 a los 30 años, llegaban al rumbo del poniente, al rumbo de Xipetote, al rumbo de la sexualidad sagrada. En ese rumbo, en esa dirección, era momento para poder unirse en dualidad. Era momento para formar familia, para tener hijos y poder seguir
compartiendo el conocimiento con los hijos. Después, a los 30 años, llegábamos al centro de esa flor y a los 30 años ya éramos mujeres y hombres en equilibrio, mujeres y hombres en armonía con todo lo que nos rodea, con conciencia de que no somos poseedores de todo, sino somos parte del todo. A los 30 años éramos Ometeot, regresando nuevamente a la unidad. Eso era la educación que nosotros llevábamos en las comunidades y que todavía se lleva a hoy en día en algunas, que se ha perdido mucho, pero empezamos a rescatar estas maneras. Y de esta manera poder continuar con la tradición de los abuelos. De esta manera poder continuar con el legado y seguir compartiendo la herencia que nos dejaron y que de alguna manera estamos compartiendo. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Tenemos 15 minutitos y me gustaría poderlos utilizar para poder compartir con la gente que está en el webinar y poder intercambiar algunos puntos de vista. Hola, también quería mencionar que pusimos un enlace en el chat para un cuestionario que tenemos para toda la gente que está atendiendo hoy. Muchas gracias. Y ya, si hay alguien que gustaría hacer una pregunta, por favor. Lo pueden poner en el chat o en el Q&A. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguien tiene una pregunta? Heaven, ¿cuál ceremonia se hace a los 30 años? Se hacían ceremonias cada 13 años, que son los tlalpilis. Entonces, se hace una ceremonia a los 13 años, después a los 26 años, después a los 39 años y después a los 59 años. El otro proceso es el proceso genómico, es el proceso educativo que seguían, que es diferente al proceso ceremonial. Uh-huh. Uh-huh. No sé si tengan alguna otra pregunta. ¿Cómo empezamos nuestros estudios personales? Bueno, pues yo te puedo mandar un poco de información. Gracias por compartir. A ver, bueno, primero, ¿cómo empezamos nuestros estudios personales? Puedo enviarte un poco de información para que se las puedas compartir, qué es lo básico, sobre los rumbos, sobre los 9 guardianes nocturnos, los 13 guardianes diurnos. Yo te puedo enviar información para que puedan tener las bases para el próximo taller. Creo que eso sería muy bueno para que pudiéramos avanzar un poco más. Después dice, gracias por compartir por qué
en el proceso genómico se cuenta por 6 años. De hecho, es bien interesante. Muchas, ahorita con muchas de las, eh, de las técnicas educativas nuevas o que se están retomando, estamos hablando, algunos grupos hablan de 7 años o de 6 años, donde el cerebro del niño va tomando diferentes etapas de crecimiento y por eso se están tomando 6 años. Por ejemplo, la parte del sistema Waldorf, que es la antroposofía, trabaja de 7 años. Entonces hay estudios donde se está hablando entre 6 y 7 años. Entonces es bien interesante porque los abuelos ya lo sabían y utilizaban ellos 6 años para cada dirección, para cada rumbo. Ujú. Estudiando las direcciones, no sé. Eh, bueno, no sé qué otra pregunta, si tienen alguna otra pregunta. Entonces, de hecho, esta parte del proceso genómico, cuando yo lo escuché por primera vez, dije, bueno, es que esto puede ser sin ningún problema una educación Montessori, una educación Waldorf, una educación constructivista, y los abuelos ya lo hacían, ya, ya lo utilizaban dentro de la educación en las comunidades. Entonces nos damos cuenta que este tipo de educación iba más a la construcción de el acercamiento hacia la vida, el acercamiento hacia la naturaleza, hacia los diferentes elementos. Entonces, por eso, por eso nos damos cuenta que nuestros pueblos no estaban basados en la muerte, sino estaban basados en la vida, que es una de las grandes mentiras que nos han dicho. ¿Mm? ¿Alguien más quiere compartir? ¿No? ¿No? ¿Nadie más? Eh, pues me gustaría tal vez, si fuera posible, a lo mejor puedes hablar un poco sobre la relación entre ciclos nocturnos y de día en el conteo. Sí, lo vamos a trabajar un poquito más la próxima semana, que es la cuenta del tiempo, pero eh, los números 9 son 9 guardianes nocturnos o son 9 orificios que representan la noche. Y el 13 son 13 articulaciones que se trabajan en la representación del día. Sin embargo, en la cuenta del tiempo se trabaja mucho más las trecenas y las veintenas, ¿no? Eso es lo que se trabaja más en las cuentas del tiempo y en algunas cuentas también los nueves, ¿no? Para trabajar algunas cuestiones lunares eh, y poder tener cuentas de tiempo para, para trabajar la parte nocturna. Entonces, la próxima semana les voy a traer como ejemplos muy claros para que vean dónde se utilizan estos números, pero sobre todo se utilizan
Hay 3 números que se utilizan: 13, 20, 52 y 9. Son los 4 números que más se utilizan en la cuenta del tiempo. Ujú. Sí. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Pues me gustaría utilizar estos minutos, Melissa, si tú me lo permites, eh, para poderles leer el, el último mensaje de, de Cuauhtémoc, ¿no? Que es, yo creo que todos lo han, aquí están los enlaces para los próximos talleres de noviembre. Ok. Que son precisamente pues el último mensaje. Yo sé que algunos de ustedes ya lo han escuchado, pero creo que vale mucho, vale mucho la pena. Eh, Déjenme encontrarlo. Ujú. Eh, Dice, nuestra energía sagrada colectiva ya tuvo a bien esconderse. Nuestro gran sol ya se dignó a desaparecer su ojo. Con ello, en total oscuridad, tuvo a bien dejarnos. Con certeza tenemos a bien percibir que una vez más se dignará a venir, que una vez más saldrá hacia nosotros. Con ello, nuevamente nos llegará a alumbrar, tanto allá con los respetados difuntos, y aquí apresuradamente reunámonos, congreguémonos, y al mismo tiempo, en medio de nuestro vivir, escondamos el conocimiento. Todo lo que nuestro divino corazón se digna amar y que percibimos como nuestro patrimonio cultural colectivo. Dentro de nosotros es como una gran esmeralda. Desintegremos nuestras casas del difunto, nuestro digno calmeca, nuestro venerado juego de pelota, nuestra honrada casa del mancebo, nuestra gran casa del canto, que solo se digne ser dejado nuestro amado camino y que nuestro hogar tenga bien encerrarnos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se dignará salir nuestro nuevo sol? Todos los amados padres y también las amadas madres, que tengan a bien nunca olvidarlo, que tengan a bien reiterarles a sus hijos, que se dignen hacerles percibir a sus venerados hijos, que se dignen a vivir, precisamente como se dignó llegar a ser aquí, hasta hoy, nuestra amada náhuatl. Nuestros venerados difuntos, y solo así también los vamos a reconocer. Vamos a honrarlos y vamos a reconocerlos, lo cual se dignaron a recibir nuestros venerados ancestros. Eso mismo que nuestros amados padres, sin oposición, con inteligencia, nos los hicieron percibir en nuestro ser. Ahora nosotros nos dignamos entregarles la tarea a nuestros amados hijos, cuidar que nuestras sagradas escrituras y nuestra ilustre cosmopercepción, por causa de la permanencia de su vivir colectivo, de nuestra amada tierra náhuatl, un sol colectivo, nos dignaremos hacer.
Entonces, este es el mensaje del joven abuelo en 1521 y que fue recuperado por muchos abuelos en diferentes comunidades para que pudiéramos recordar quiénes somos, para que pudiéramos recordar toda la información que está en nuestro ADN, en nuestra sangre, y que era momento de que volviera a florecer nuestra civilización. Pues muchas gracias. Espero pues les haya gustado. Muchas gracias, maestro Juan Carlos. Muchas gracias por toda, pues compartiendo su sabiduría con nosotros. Quiero recordar a todos, si no han tenido la oportunidad de llenar nuestro cuestionario, por favor, tomen el tiempo. Eso nos ayuda pues a comunicar, ¿verdad? Los que nos fundan a veces que estos talleres y todo eso es algo que se necesita en nuestra comunidad, ¿verdad? Luego de vuelta, el maestro, vamos a estar aquí el próximo sábado a la 1, de vuelta para el próximo taller. Y también tenemos a las 10 de la mañana el taller con Viri también. Los enlaces están en el chat. Y de vuelta, pues muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Y pues aquí terminamos. Muchas gracias. Que tengan buen día. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Nos vemos el próximo sábado.